por esa selva de conitos, y cada uno de esos conitos está visto con un poco más de detalle ahí, está formado por unos pelitos que son hidrofóbicos. Y fue diseñada para que sea súper hidrofóbica. Entonces, esto es de la naturaleza a su alfombra. ¿Sí? Hay alfombras que son súper hidrofóbicas, son caras, pero existen, como decía Rolando Hamlin. Y que permiten ¿qué? Mantenerse justamente lejos de la humedad, lejos de las manchas. ¿Sí? Eso es tecnología que imita a la naturaleza a nivel, con materia blanda, a nivel nanoscópico, a nivel de tamaño de unos centenares de nanómetros como máximo. Pero no imitemos, vamos a innovar un poco. Lo que yo voy a contar es una pequeña historia que se puede resumir así. Evidentemente parece ser que el truco es cubrir superficies con pelos, entre comillas, ¿sí? Que cumplan determinadas funciones. Esos pelos en la naturaleza tienen un cierto diseño, nosotros hemos diseñado en laboratorio. Lo que intentamos hacer en los laboratorios es diseñar estas selvas de pelo que se ven a la izquierda o a la derecha con diferentes propiedades, de tal manera que cuando yo le cambio, le hago un estímulo a esos pelos, les pido algo, respondan de una determinada manera controlada. Y a esa superficie le guste el agua, o alternativamente no le guste cuando cambia alguna condición, ¿sí? O se vuelva conductora de electricidad, o no se vuelva conductora de electricidad cuando no quiero que lo haga más, que refleje la luz o que no la refleje, según de manera controlada, a gusto. Las dos flechitas lo que significan es eso. Puedo pasar de la izquierda a la derecha, son el mismo material pero con dos formas diferentes, controlando algún estímulo. Es un poco como cuando alguien tiene el pelo muy lacio, ¿sí? Y toca algo que está cargado eléctricamente y los pelos se le ponen de punta, ¿sí? Entonces, los pelos de punta serían la situación de la izquierda, todos los pelos así parados, ¿sí? ¿Por qué? Porque toqué algo que estaba cargado eléctricamente, me agarré de algo que estaba cargado eléctricamente, sí que me dio una patada, me agarré. Pasa con los zapatos de goma y caminando en esta alfombra. Ahora, si yo logro descargarme y toco a algún lado, los pelos, si lo tuviese, se me volverían a un enrulado normal, ¿sí? Con un pelo más o menos lacio o ondulado. ¿Sí? Es simplemente para hacerse una idea, la idea no es tan alejada tampoco, tiene mucho que ver, es para hacerse una idea de cómo se comportan estos sistemas. Con un estímulo externo, en este caso haberme cargado eléctricamente, los pelos se me pusieron de punta y eventualmente cuando me descargo, bajo. Vamos a ir rápidamente recorriendo esto. Por ejemplo, una posibilidad es cambiarle la acidez al ambiente que rodea sus pelos. ¿Sí? Entonces, si yo le aumento la acidez, que es el caso de la flecha para arriba, esos pelos tienden a cortarse, por ejemplo, y si yo le disminuyo la acidez, esos pelos tienden a extenderse. Podría diseñar un sistema que es exactamente al revés. Por ejemplo, supongan que yo quiero proteger un material de la acidez. ¿Sí? Entonces, si yo, cuando el medio en el cual se encuentra se vuelve ácido, ese material se vuelve hidrofóbico, entonces el agua ácida, en este caso, por ejemplo, lluvia ácida, no va a tocar al material. ¿Por qué? Porque no lo va a mojar. La gota se va a formar y se va a ir fácilmente. ¿Sí? Fácilmente. Entonces, ese material se puede considerar inteligente en el sentido de le pongo ácido, o el medio se vuelve más ácido, entonces se vuelve hidrofóbico. No le gusta el agua. ¿Por qué? Porque quiero protegerlo del agua que es ácida. ¿Sí? En el momento que el agua se vuelve normal, neutra, básica, entonces otra vez le gusta el agua. ¿Sí? Solo y de manera reversible. Acá, bueno, el mismo ejemplo, pero controlando la temperatura. Por ejemplo, lo de abajo son unas imágenes que no importa demasiado, porque son imágenes de gotas. La gota de la izquierda le gusta estar en la superficie, fíjense que está bien agarradita, en una superficie grande de contacto. En cambio, la que dice 22 grados centígrados, cuando aumento la temperatura, los pelitos esos se pliegan, se vuelve enrulado el pelo y deja de ser hidrofílico, ya no le gusta más el agua, se vuelve hidrofóbico. Y la gota, en lugar de agarrarse, tiende a meterse para adentro, se levanta la pollera. ¿Sí? Trata de no tocar nada, lo menos posible. Y eso lo puedo controlar. Aumento la temperatura, hidrofóbico. Disminuyo la temperatura, hidrofílico. Eso es relativamente fácil de controlar
con además muy poca temperatura. Fíjense que otra vez volvemos a lo de la materia blanda. Estamos hablando de temperaturas un poco más altas que la temperatura ambiente. 22 grados es la temperatura ambiente, 50 grados es un día extremadamente caluroso en algunos lugares. No mucho más que eso. Acá lo mismo, otros ejemplos, no viene demasiado el caso. Pero lo que estamos hablando es que con estos sistemas que se llaman cepillos justamente porque si uno los mira parece el cepillo de pelo. ¿Sí? Uno puede controlar las propiedades de esos cepillos, ¿sí? La estructura de esos cepillos y cambiarle la acción del cepillo. Esa es la idea. Vamos a ver una pequeña película. Rápidamente va a pasar, no se preocupen. Esto es un cepillo molecular. Está como metido dentro de un tubo. Imagínense, tiene un tubo y tiene la base pintada con este cepillo. ¿Sí? Y vamos a hacer fluir un líquido que tiene unas sustancias disueltas, rojas y verdes, a través de este caño, en aquella dirección. Van a fluir solas. Fíjense que las sustancias rojas van desapareciendo. ¿Por qué? Porque se van quedando pegadas a las cabecitas rojas que están abajo. Entonces yo partí de una mezcla roja y verde, ¿sí? Y llegué a un material que es casi todo verde, bueno, en este caso todo verde. Entonces, ¿qué es lo que hice? Separé ambos materiales. ¿Sí? En esas condiciones separé ambos materiales. ¿Por qué? Porque me puede interesar quedarme con el verde por alguna razón, es alguna molécula que me interesa, por cuestiones industriales, por cuestiones médicas o por lo que sea, y logro separarlo. ¿Sí? Simplemente logrando que las partes rojas del cepillo queden arriba. Si ahora yo invierto el proceso y hago que las partes verdes queden arriba, podría haber hecho lo contrario. Me quedo con las verdes y dejo pasar las rojas. Todo eso se podría controlar con pequeños cambios de temperatura, como habíamos mostrado antes. Y ahora vamos a hablar de unos dispositivos para el diagnóstico. También es un trabajo nuestro, en el cual hemos fabricado un cepillo sobre una superficie de oro. ¿Para qué fabricamos este cepillo? Lo que queríamos, nosotros no hicimos el dispositivo, porque eso requiere ciertas cuestiones tecnológicas que manejamos, pero sí hemos probado el concepto. Nosotros lo que queríamos era detectar glucosa, o sea, básicamente un test de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces utilizamos una molécula que cuando se encuentra con la glucosa, la oxida. ¿Sí? Deja de ser la glucosa del azúcar y la convierte en otra sustancia. Pero al hacer eso se queda con un electrón, una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica por un proceso es llevada hasta el oro. El oro es conductor de la electricidad. Entonces yo puedo ver la señal eléctrica que mido en el oro y decir, hay glucosa acá, porque ocurrió el fenómeno que estoy persiguiendo. ¿Sí? Eso lo hicimos en función de un cepillo molecular. O sea, superficie de oro y arriba pusimos los pelos del cepillo, arriba de esos pelos del cepillo pegamos otras cosas, en fin, hicimos toda esa cadena más o menos complicada y funciona. ¿Sí? Naturalmente sensores de glucosa hay por todos lados, este es simplemente un aporte más, no vamos a resolver la vida de nadie simplemente con esto, pero es un aporte más en la dirección, probablemente correcta. Bien, creo que vamos a terminar. Entonces, resumiendo. Definitivamente las nanociencias, sea el material que sea, duro o blando, llegaron para quedarse. ¿Sí? Y ya desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Hay catedrales europeas que tienen nanopartículas en sus ventanas. O sea que las nanociencias están con nosotros desde hace mucho tiempo. Nuestro organismo está conformado por estructuras nanométricas en muchos aspectos. No las células son grandes, pero tienen proteínas. Las proteínas tienen dimensiones de 1, 2, 3 nanómetros. Son pequeñitas. ¿Sí? Y funcionan gracias a la estructura química que tienen, pero también al tamaño que tienen. ¿Sí? Son operativas por eso. Bien. La materia blanda nos rodea. Está dentro nuestro, ¿sí? La comemos, la usamos, tanto en tecnología básica, como puede ser una botella de plástico, hasta tecnología muy avanzada, y la vamos a usar cada vez más. Y se lleva muy bien con las nanociencias en dos sentidos. Primero, viven en la misma escala de dimensiones. ¿Sí? Si bien la materia blanda, este material probablemente sintético, no tiene dimensiones nanométricas, se lo puede conformar con dimensiones nanométricas y tiene propiedades muy interesantes por el hecho de tener un tamaño nanométrico. ¿Sí? Así que las nanociencias y la materia blanda se llevan bastante bien.
podemos aprender de la materia blanda natural, las patas del gecko, la flor del irupé, o la hoja del irupé, ¿sí? El perro del señor suizo, y utilizarlo a nuestro beneficio, y hasta ahí llegamos, o bien podemos tratar de entender cómo está funcionando y darle un pasito más. En la naturaleza no vamos a encontrar estos cepillos con múltiples estructuras que cambian de estado, porque la naturaleza no lo necesita. Nosotros lo necesitamos para desarrollar nuestra tecnología y mejorar nuestro estándar de vida. Bien, justamente lo que estaba hablando, podemos innovar y tratar de hacer lo que nos gusta llamar en ciencia, porque bueno, de algo hay que vivir y tenemos que vender también nuestro producto, llamarle sistemas inteligentes. Los sistemas inteligentes no son más que sistemas que tienen varias respuestas. Y si uno inteligentemente hace que tenga la respuesta correcta en el momento correcto, el sistema parece volverse inteligente. Obviamente la molécula en sí no es inteligente, ¿sí? Hace lo que la naturaleza le diga que haga. Y podemos utilizarlo en nuestra vida diaria, protegiendo el vidrio de nuestro automóvil contra rayaduras, o la pintura, teniendo mejores aislantes térmicos, teniendo mejores adhesivos sin utilizar productos químicos agresivos, o bien utilizarlo en nuestra salud, combatiendo enfermedades de manera puntual, en el lugar donde hay que combatirlo y no en todo el organismo, o sea, pudiendo utilizar tratamientos que a priori serían mucho más agresivos que los convencionales, pero que en el lugar adecuado son beneficiosos. Y bueno, coincido 100%, lo dije al principio, que la física, pero en realidad, por mi formación, podría decir que soy un físico rebelde en muchos casos, considero que la ciencia, no solo la física es la que nos convoca hoy, y bienvenido sea, y una vez más resalto el esfuerzo de la Asociación Física Argentina en hacer este ciclo de charlas, concretamente la Filial de La Plata. No solamente te explica la vida, o sea, la ciencia está hecha para explicar los fenómenos naturales, sino para modificarlos, para controlarlos y para ir un poco más allá y cambiarnos la vida. Confío para mejor, nos ha cambiado muchas veces para mal, pero muchísimas veces también para bien. Así que bueno, no me queda más que agradecerles y estoy abierto a preguntas. Un simple comentario, quizá no oficialmente, pero todas las instituciones del sistema de ciencia y técnica, universidades, institutos del CONICET, institutos de la CIC, en mayor o menor grado deben estar abiertas a la comunidad, en el sentido que tienen páginas web donde más o menos contamos lo que hacemos de la mejor manera que podemos, tienen direcciones de correo electrónico donde cualquiera puede escribir y preguntar, o pedir una cita o pedir una entrevista. No nos pasamos todo el día haciendo eso, obviamente, nos dedicamos a nuestro trabajo, pero yo considero, creo que muchos lo consideramos acá, nuestro deber moral hacia la sociedad no solamente trabajar en aquello por lo cual nos pagan, que es lo que hacemos a diario, sino el brindarnos en la medida de lo posible para explicar las cosas que la gente quiere que se les explique, en la medida de lo que sabemos y en la medida de lo que podemos. Así que el INIFTA obviamente está abierto, tiene ciclos de conferencias similares a esta, más esporádicas y sobre temas más variados. Los viernes a la tarde, la verdad, viernes a la tarde me parece, pero no aparece... ¿Cómo? No todos los días. No todos los días. Serán 5 o 6 conferencias en el año, son muy interesantes, de temas muy diversos. Y obviamente están invitados a participar ahí, queda un poquito más lejos que lo que queda acá en el centro, pero se puede llegar. Y otros institutos lo mismo tienen. Puertas abiertas, laboratorios de puertas abiertas, como ya nos han mostrado. No hay preguntas, le agradecemos otra vez a Marcelo por la Gracias. Vamos a tener, como siempre, como todos los meses, una charla. ¿De qué jueves es? Segundo jueves del mes que viene, jueves 8. Bueno, jueves 8 de octubre tenemos que viene a Laura Damonte, que va a hablar sobre fuentes energéticas renovables y nuevos materiales para celdas solares.